Bienvenidas y bienvenidos, compañeros maestros, a este círculo de estudio. El día de hoy corresponde analizar las preguntas clave y respuestas clave del artículo 3º. Anímate a estudiar con la maestra Estela. Aquí tenemos, estimados compañeros, un PDF diseñado especialmente para sintetizar toda la información del artículo 3º constitucional, pero en un formato diferente, en un formato de preguntas clave y respuestas clave. Bienvenidos a este su espacio, estimados compañeros. En esta ocasión corresponde analizar el artículo 3º constitucional, pero mediante el formato preguntas clave y respuestas clave. Anímate a estudiar con la maestra Estela. Tenemos como pregunta número 1, es el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del artículo 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Y el artículo es el reformado, maestras y maestros. La respuesta aquí la tenemos con subrayada, resaltada con color amarillo, y en el Diario Oficial de la Federación aparece como el 1505 del 2019. Pregunta número 2, ¿qué se menciona en el artículo único? Respuesta, se reforman los párrafos primero y actual segundo recorriéndose en su numeración para hacer el cuarto. Las fracciones segunda, aquí les muestro los incisos, y vemos aquí también, estimados compañeros, cuáles se adicionan, ojo en esas palabras que les subrayo. ¿Por qué subrayo palabras clave y por qué resalto algunas palabras con el marcatextos aquí de nuestro formato? Para que sepamos identificar palabras clave. Por ejemplo, aquí vemos la palabra se reforman. Reforman, vamos a ver cuáles cambiaron, cuáles tuvieron alguna modificación y en qué parte específicamente del artículo 3º. Vemos también cuáles se adicionan. Aquí ya vienen los párrafos segundo, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo primero y décimo segundo, la fracción segunda. Y vemos también cuáles incisos. Aquí también les resalto y les subrayo la palabra derogan. ¿Cuáles se derogan? Pues el párrafo 3º, también les muestro los incisos. ¿Qué menciona el artículo 3º constitucional? Toda persona tiene derecho a la educación. Esa es la palabra clave, maestros. No debemos de perder de vista la esencia del documento legal. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, fíjense, ¿quiénes lo garantizarán? El Estado, la Federación, Estado, Ciudad de México, municipios, impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media, superior y superior. Y aquí les marco y les agrego, la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Aquí vemos claramente que se adiciona la educación inicial de manera formal. Esta y la media superior, dice aquí, serán obligatorias, o sea, la educación básica. La educación superior lo será en términos de la fracción décima del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez. Aquí puntualiza nuevamente la adición de la educación inicial y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. O sea, aquí ya entra un poquito la labor de conciencia con los padres de familia para que comprendan la importancia de la formación inicial y que es un parteaguas y es una base muy importante para la trascendencia de su formación docente, de su formación en cuanto a los alumnos maestros. Y para nosotros como docentes, pues es muy importante identificar que en este estadio o en esta parte, el alumno o el pequeño aprende de acuerdo a lo que ve, a lo que toca, a lo que escucha, porque según Jean Piaget habla sobre la etapa sensorio-motriz. Todo lo que ve, lo que escucha, todo lo aprende cada uno de los pequeñitos a esa edad y es muy importante concientizar precisamente a los padres de familia. Corresponde al Estado la rectoría. Aquí nuevamente se los pongo de amarillo porque
puede ser pregunta de evaluación también. Corresponde al Estado la Rectoría de la Educación, la impartida por este además, ojo aquí maestros, o será obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Pregunta clave número 4. ¿Por qué se dice que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas? La respuesta es la siguiente. Con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje. Pregunta clave número 5. ¿Qué prioriza el Estado? La respuesta. Prioriza el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Recordemos que en el documento de la nueva escuela mexicana nos habla que el centro de interés son precisamente nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Es el interés superior, es el centro por el cual gira todo este modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Pero no solamente en el acceso, sino también en la permanencia y la participación en los servicios educativos. Pregunta clave número 6. ¿Por qué los maestros y maestras son agentes fundamentales en la tarea educativa? Respuesta. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Pregunta clave número 7. ¿Qué establece la ley en cuanto a las disposiciones del sistema para la carrera de los maestros y las maestras? Respuesta. La ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá a la federación su rectoría y en la coordinación con las entidades federativas su implementación, conforme a los criterios de la educación previstos en el artículo. Pregunta clave número 8. ¿Cómo serán los procesos de admisión, promoción y reconocimiento del personal docente, directivo y de supervisión? Respuesta. La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley previstas en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales, y considerará los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos solo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio, como se da en la anterior reforma. A las instituciones a las que se refiere la fracción séptima de este artículo, no les serán aplicables estas disposiciones. Pregunta clave número 9. ¿Quién fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente o normales? Respuesta. El Estado fortalecerá las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales en los términos que disponga la ley. ¿Qué es un plantel educativo? Pregunta clave número 10. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pregunta clave número 11. ¿Qué garantizará el Estado? Respuesta. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneas y contribuyan a los fines de la educación.
Pregunta clave número 12. ¿Qué le corresponde al Ejecutivo Federal? Determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. Para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos, que contemplan las realidades y contextos regionales y locales. Pregunta clave número 13. ¿Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades? Respuesta, sí, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y las humanidades, y aquí vemos que se agrega la enseñanza, o más bien no se agrega, sino que se organiza de la siguiente manera: matemáticas, lectoescritura, literacidad, y vamos aquí a aclarar el concepto de literacidad. Es un conjunto de habilidades individuales, da cuenta de habilidades cognitivas de lectura y de escritura que se adquieren en distintos niveles y son independientes del contexto en el que se desarrollan los individuos. La historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la programación de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente, etc. Pregunta clave número 14. ¿Qué garantiza el artículo 24 constitucional? Respuesta: garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y por lo tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Pregunta clave número 15. ¿Por qué será democrática? Respuesta: considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. ¿Por qué será nacional? En cuanto sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Pregunta clave número 17. ¿Por qué será equitativo? Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. En las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social, por eso hablamos de una equidad, mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales. En educación para personas adultas se aplicarán estrategias que aseguren su derecho a ingresar a las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades. En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. Pregunta clave número 18. ¿Por qué será inclusivo? Será inclusivo al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos, con base en el principio de accesibilidad. Se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Pregunta clave número 19. ¿Por qué será intercultural?
Será intercultural al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades, para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. Pregunta clave número 20. ¿Por qué será integral? Será integral, educará para la vida con el objeto de desarrollar a las personas capacidades cognitivas en cada una de ellas, socioemocionales y físicas, que les permitan alcanzar su bienestar. ¿Por qué será de excelencia? Será de excelencia entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizajes de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Pregunta clave número 22. ¿Por qué toda la educación que imparta el Estado será gratuita? Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá promover recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. Además, alertará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Pregunta clave 23. ¿Cómo es el servicio educativo de los particulares? Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, en los términos que establezca la ley. El Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria y normal, los particulares deberán: A. Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo cuarto y la fracción segunda, así como cumplir los planes y programas a que se refieren los párrafos 11º y 12º. B. Obtener previamente en cada caso la autorización expresa del poder público en los términos que establezca la ley. Pregunta clave 24. ¿Cómo trabajan las universidades y las instituciones de educación superior? Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar, difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Y aquí vemos precisamente las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán en el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. Pregunta clave número 25. ¿Cuál es el papel del Congreso de la Unión? El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. Y vemos aquí, compañeros maestros, que se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, ¿verdad? Que será coordinado por un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personal jurídico, con esa personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado al que le corresponda. Y aquí les muestro las funciones o las atribuciones en varios incisos. Y aquí les estaré dejando precisamente
el documento para que lo estudies de manera muy particular, muy exhaustiva y sobre todo muy reflexiva y muy consciente en casa. Pregunta clave 26, ¿qué establece la ley? Y también viene su respuesta. Pregunta clave 27, ¿cuál es la función de la junta directiva? Y también te va a dar la respuesta. ¿Cuál es la función del Consejo Técnico de Educación? También con su respectiva respuesta. 29, ¿cuál es la función de las personas que integran la junta directiva y el Consejo Técnico de Educación? Y aquí vienen también sus atribuciones. Pregunta clave número 30, ¿a quién corresponde la obligatoriedad de la educación superior? Y también viene su respuesta. Y es así, compañeros maestros, que les proporcionamos este formato, este nuevo esquema de trabajo de nuestro círculo de estudio. Esperamos que te sirva, esperamos y te abone. Y no olvides apoyar nuestro canal, regálanos un like, un comentario, todo eso nos servirá para crecer, pero sobre todo comparte a otros compañeros que sin duda les va a servir para su formación profesional o para algún tipo de evaluación que vayan ellos a realizar. Y es de esta manera que te agradecemos tu atención. Bye bye, maestras y maestros.